Tenemos Efesios capítulo 1. Vamos a considerar los tres principios que expone el libro de los Efesios, porque el libro de los Efesios no es una carta como otras dirigida a alguna iglesia en particular para dar respuesta a conflictos que se estaban presentando en las iglesias de aquel tiempo y que son principios que continúan vigentes hasta nuestros días para edificar la iglesia. La diferencia con el libro de los Efesios y el libro de Romanos es que aquí se exponen principios para edificar la iglesia y edificar la vida espiritual, la vida cristiana. Así que el tema de los Efesios, del libro de los Efesios es los tres principios de la grandeza de la vida cristiana. Así que aquí en Efesios se exponen qué consiste la grandeza de la vida cristiana, cómo el Señor nos eleva, a la grandeza de la vida cristiana, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural, de lo común a lo maravilloso. Así que estos son los tres principios que vamos a considerar en este estudio en el libro de los Efesios. Así que al leer y hacer este estudio vamos a encontrar un espejo en donde vamos a ver cómo el Señor ve nuestra vida y cómo la obra de Cristo hizo posible que nuestra vida sea engrandecida y sea elevada a la dignidad y a la potestad de los hijos amados de Dios. Bien, capítulo 1, donde nos dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, mediante la voluntad de Dios, o por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. Seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor o verdadero conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados
para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia, la energía de la fuerza de su poder, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2 del libro de los Efesios, verso 1. Él les dio a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente, la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Y dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía o comunidad de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, vamos entonces a comentar en este estudio del libro de los Efesios. Vamos a comentar y el primer principio que vamos a identificar
les decía, es estar sentados. Leímos aquí en todos estos dos capítulos del libro de los Efesios, cómo se describe la grandeza de la vida cristiana y cómo expone este primer principio que consiste en sentarse. Entonces la Escritura nos está diciendo ahí en el verso 20, cuando habla del poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice que también lo hizo sentar a su diestra a Cristo en los lugares celestiales. Lo hizo sentar sobre todo principado y autoridad. Así que nos está diciendo que Cristo, después de haber muerto en esa cruz y después de haber resucitado, fue llevado al lugar más alto de autoridad y de honor. Entonces entendemos que él fue resucitado porque su sacrificio en esa cruz fue aprobado y él ascendió al Padre para, por tanto, ser reconocido su sacrificio en la presencia del Padre a favor de la humanidad. Así que el Señor Jesucristo es por esta razón que Él es nuestro Salvador y dice la Escritura, por tanto, que Él se ha sentado a la diestra, lo cual nos habla de que el Señor está ya sentado en el trono. Él está ya gobernando sobre toda la creación, sobre todo el universo. Así que está a la diestra del Padre, lo cual nos indica que el Padre le ha dado toda autoridad como Hijo de Dios, pero también como Cristo, porque no es lo mismo el Hijo de Dios que el Cristo. El Hijo de Dios se refiere a la naturaleza del Hijo como Dios mismo, pero el Cristo se refiere a su naturaleza humana, se refiere a su naturaleza humana para gobernar como el postrer Adán, porque Él va a gobernar finalmente aquí en la tierra por toda la eternidad. Así que el Cristo, el Mesías, nos habla del Rey prometido a la nación de Israel que gobernaría sobre la tierra. Así que nos está hablando entonces de que el Señor ha recibido el mayor honor. Fue exaltado hasta lo sumo, como nos dice Filipenses capítulo 2, desde el verso 5. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Así que nos está diciendo que Él se sentó a la diestra. Nos está hablando de un lugar de autoridad y poder y Él se sentó para reinar en el trono. Dice que Él está por encima y reinando sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que por esa razón todas las cosas se han sometido bajo sus pies. Así que podemos ver aquí que dice que Él se sentó, y esto nos habla del plan de Dios para la humanidad, de la grandeza de la vida cristiana, porque lo que Dios hizo a través de Cristo fue con el propósito de empoderar a la iglesia. Dice que Él lo dio por cabeza, sobre todo a su iglesia. Por eso la Biblia nos dice que nosotros, como su familia, como su iglesia, somos uno con Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Por eso aquí en Efesios vamos a encontrar que el Señor está comparando, Él está comparando al matrimonio, a la unión de un hombre y una mujer, con la unión de Cristo y la iglesia, y está comparando nuestra unión con Cristo como la de la cabeza con un cuerpo, porque somos uno solo. El Señor es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y por cierto, que lo que está diciendo es que nosotros aquí en la tierra ahora somos su cuerpo para manifestarle a Él, porque es a través de su iglesia que el Señor se va a hacer visible aquí en la tierra. Y por eso dice que también somos su templo y que su iglesia ahora, por cuanto es el templo de Cristo, es el lugar donde Él habita, no en un lugar edificado por manos de hombres, sino Él habita en la iglesia. Y dice Primera de Pedro 2 que somos piedras espirituales, piedras vivas, porque Él habita en su iglesia, que ahora su iglesia, donde Él habita, ahora la iglesia, por cuanto ha sido puesta por cabeza, ha sido dado por cabeza de la iglesia, también la iglesia llenará todo en todo. Así que esto nos está hablando del propósito de Dios, un propósito impresionante para manifestarse a través de su iglesia. Por eso es que la iglesia es muy tan importante para Dios. La iglesia no es cualquier organización, no es una institución humana. La iglesia de Cristo es una asamblea que gobierna sobre la tierra.
y es a través de la iglesia que el Señor va a llenarlo todo, porque es en la iglesia donde Él habita y donde Él se manifiesta. Aunque Él se puede manifestar a cada uno de nosotros de manera personal, Él en realidad nos ha llamado a ser parte de su cuerpo, de su familia y de su iglesia, para trabajar como equipo y para que como iglesia nosotros, manteniendo la armonía y la unidad como cuerpo, podamos manifestar al Señor, que eso es lo más importante para Él. Así que estoy ahorita empezando por la conclusión de estos dos capítulos, donde se está describiendo el propósito y el plan de Dios para la humanidad a través de Cristo y a través de su iglesia. Por eso es muy importante identificar este primer principio que consiste en sentarse, porque si el Señor está sentado a la diestra y fue dado por cabeza a la iglesia, quiere decir que donde Él esté, la iglesia ahí va a estar también con Él. Y por tanto, si Él es la cabeza de la iglesia, quiere decir entonces que la iglesia va a estar sentada con Cristo, tal como lo dice ahí en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el verso 6. Vamos a ir al 2, verso 6, para establecer este principio de sentarse. Aquí en el verso 6 leíamos hace un momento que cuando se describe la obra de salvación a través de Cristo y nos está explicando acerca del sacrificio de Jesús, diciendo aquí en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice que nos dio vida en Cristo, y que Él es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente, dice, con Cristo, y con Él nos resucitó, y dice, y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que aquí podemos ver que este primer principio consiste en sentarse, en identificar qué consiste sentarse, qué significa estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Dice que estar sentado en los lugares celestiales con Cristo hará que sea mostrado, como dice aquí, en los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Lo cual quiere decir que estar sentado con Cristo en los lugares celestiales hará, si tú aprendes a estar sentado, si tú entiendes en qué consiste estar sentado en la vida espiritual, tu vida va a manifestar las sobreabundantes riquezas de su gracia. El estar sentado hará que a través de nosotros se vea la grandeza de Dios, porque simplemente estar sentado, dice aquí, que consiste en disfrutar de la obra y el trabajo que el Señor ya realizó a nuestro favor. En eso consiste estar sentados, en disfrutar de la obra y el trabajo que el Señor realizó en su vida, en su muerte, en su resurrección. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar, a identificar lo que el Señor Jesús hizo cuando Él estuvo activo en su ministerio, cuando Él predicaba, enseñaba el evangelio, sanaba a los enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Todo lo que Jesús hizo en su vida es para que nosotros podamos manifestar su grandeza, porque a través de su ministerio, del Señor Jesucristo, es que nosotros ya hemos recibido autoridad y poder para manifestar su grandeza y para dar respuesta a la necesidad de aquellos que no le conocen. Así que estar sentado significa disfrutar de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Aquí nos habla de su gracia, la palabra griega charis se traduce como gracia. La palabra charis significa a nuestro idioma placer, deleite, alegría, gozo. Se refiere gracia al deleite, placer y gozo que produce un regalo. Así que nos está diciendo que la gracia consiste en sobreabundantes riquezas, porque todo lo que Jesús hizo a través de su vida, muerte y resurrección nos enriqueció. Nos enriqueció, y por eso es muy importante que nosotros podamos identificar la justicia. Por eso yo estoy hablando ahorita y voy a estar hablando en la conferencia del domingo del Evangelio, donde se revela la justicia que es por fe y para fe.
porque si nosotros entendemos la justicia de Dios en Cristo Jesús, vamos a poder sentarnos en los lugares celestiales y por tanto a través de nuestra vida, mientras estamos sentados disfrutando de lo que ya se hizo, a través de nuestra vida se va a manifestar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Así que bien, pues vamos a, este tema es maravilloso, la verdad, entenderlo y enseñarlo, porque es impresionante cuando el Señor habla de la gracia y describe la gracia a través del libro de los Efesios. Bien, aquí podemos entonces ver en el inicio este saludo del apóstol Pablo, cómo él se identifica como apóstol de Cristo Jesús, porque Dios así lo quiso, dice una versión. Así que Pablo está diciendo que su llamado como apóstol es algo que él entendió de parte de Dios y eso es lo que él hizo en su momento para servir a Dios, tomar su llamado como apóstol. Que no es una jerarquía, que no es ser superior a los demás. El apóstol es un oficio que junto con los 5 ministerios edifica la iglesia de Cristo. Así que él dirige este saludo a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Algunos comentaristas dicen que en el original no aparece la palabra Éfeso como dirigida solamente a la iglesia de Éfeso. Y al parecer esto indica que el destino de esta carta no sería solamente para la iglesia y los fieles de Éfeso, sino toda la iglesia de aquel tiempo. Y por tanto, esta es una palabra con la cual Dios está hablando a su iglesia de todos los tiempos y a nosotros su iglesia de este último tiempo. Así que estos 3 principios que vamos a identificar, sentarse, andar y estar firmes, son principios que están vigentes y que nosotros tenemos que identificar para vivir en la grandeza de la vida cristiana y de esta manera vivir en el plan y en el propósito de Dios para nosotros y para su iglesia, como su iglesia. Así que el saludo es gracia y paz y aquí está abarcando tanto a judíos como a los que no son judíos. Porque la gracia es un saludo para los que no son judíos y la paz el shalom para los que son judíos. Así que ya vimos en la parte final del capítulo 2 que el propósito de Dios finalmente dice es crear un solo pueblo. No importa si son judíos o no judíos, finalmente seremos un solo pueblo, dice el Señor, y un solo templo donde Él va a habitar. Así que él comenzó con los judíos, con el pueblo de Israel, pero termina con la iglesia, con los gentiles que no somos judíos y finalmente seremos uno solo para el Señor. Así que él manda este saludo de gracia y paz porque esto está dirigido tanto a los judíos como a los que no somos judíos. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que gracia y paz tienen el mismo significado para nosotros. La gracia, como ya vimos, la palabra charis del griego, que significa deleite, placer, dulzura, gozo, alegría, producido por un regalo, producido por el regalo de la justicia, por el regalo de la vida que Cristo nos dio al morir en esa cruz, haciendo que nosotros recibamos como herencia el bienestar y toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y paz nos habla del shalom, que en el hebreo, de la misma manera, abarca la respuesta de Dios a toda necesidad humana. El shalom de Dios habla de un bienestar total y completo. Así que sean judíos o sean gentiles, no sean judíos, el plan de Dios es de la misma manera a través de Cristo engrandecer la vida de todo aquel que crea y todo aquel que venga a nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Así que continuamos aquí y vemos cómo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que vemos aquí que comienza alabando a Dios, diciéndole bendito sea el Dios y Padre. Esta es una alabanza y a través de lo que está escrito aquí vamos a ver por qué está alabando a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué le está alabando? Y le alaba en primer lugar porque dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esta es una razón de alabanza. Cada vez que nosotros nos reunimos para adorar y alabar a Dios, esta debe ser la razón de nuestra alabanza y nuestra adoración, que Él nos ha bendecido. En primer lugar, dice, con toda bendición espiritual. Y ve cómo lo dice en tiempo pasado. Dice que ya nos ha bendecido, no dice que nos va a bendecir o algún día nos bendecirá, porque el Señor ya no tiene nada más que hacer.
Él ya ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos bendecidos. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, ya hemos sido bendecidos. Entonces ahora necesitamos entender cómo es que la vida, muerte y resurrección de Cristo ya nos bendijo, ya nos ha bendecido. Ya el Señor ha dado a nosotros todo lo que necesitamos, toda bendición espiritual para que seamos también bendecidos aquí en la tierra. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque la naturaleza de la bendición es espiritual, porque la naturaleza de la obra de Cristo es espiritual. Su muerte, su sacrificio, su muerte, su resurrección es una obra espiritual. Su vida, muerte y resurrección fue un trabajo espiritual. Recuerden que Él sanaba a los enfermos, resucitó muertos, echaba fuera demonios. Él venía haciendo un trabajo espiritual. Cuando Él murió en esa cruz y resucitó, esto fue una obra espiritual. Él nos hizo justos a través de su sacrificio. Y esto quiere decir que es de naturaleza espiritual la bendición que nos acaba bendiciendo, el origen de toda bendición, el origen de la sanidad, el origen de la abundancia, el origen de la transformación de nuestra vida, el origen de que nuestro carácter sea transformado, el origen de la justicia de Dios, que nos hace justos y dignos del amor de Dios y nos hace hijos amados y herederos, es de naturaleza espiritual. Por eso dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque todo lo que Dios hizo es de naturaleza espiritual, pero quiere decir que entonces, por habernos bendecido de esta forma, Él hace que tengamos gracia y paz, que tengamos bienestar total en todo aspecto de nuestra vida, y que a través de nosotros, al bendecirnos el Señor, va a manifestar su grandeza. Mira qué gran y maravillosa noticia nos está dando el Señor. Nos está diciendo que a través de nuestra vida, Él quiere engrandecerse. A través de nuestra vida, Él quiere manifestar su grandeza. En otras palabras, entre más nosotros somos bendecidos, más Dios va a ser engrandecido. Este es un Dios que es como un padre que, por así decirlo, presume de sus hijos. Él quiere que vean a sus hijos y vean qué bendecidos están, que el mundo se sienta atraído al ver cuán bendecido estás tú, cuán bendecidos estamos en su iglesia, para que el mundo anhele y desee de la misma manera tener a Dios en su vida y en su corazón. Así que por esa razón nos empieza a describir aquí en qué consiste esta bendición espiritual. Y dice que en los lugares celestiales, hablando de que Cristo está sentado ahora en los lugares celestiales a la diestra del Padre, y por tanto todo lo que hizo a nuestro favor tiene un efecto en nuestra vida. Va, por tanto, a ser manifestado a nuestra vida, pero Él ya nos bendijo. Así que, ¿cómo vamos a orar ahora? ¿Con qué autoridad vamos a orar ahora sabiendo que ya nos bendijo? Muchas veces oramos como pidiéndole al Señor que haga algo que no ha hecho. Cuando le pedimos, muchas veces le pedimos como que Él haga algo, o que haga algo porque sentimos que nuestra necesidad tiene que hacer algo, porque al parecer eso no ha sido hecho. Pero lo que nos está diciendo aquí es que en realidad ya toda bendición nos ha sido dada. Así que, ¿cómo vamos a orar entonces? Señor, pues te damos gracias porque tú, Señor, ya has suplido esta necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias porque tú ya me has curado. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Así que ahora, si nosotros oramos de esta forma, no desde la tierra, sino desde el cielo, no desde la tierra con angustia, y no desde la tierra con desesperación, sino desde el cielo, sentados con Cristo en los lugares celestiales, sabiendo que ya hemos sido bendecidos. Entonces trata ahora de manifestar la bendición con la que ya el Señor nos bendijo, que eso sea manifestado a través de nuestra vida. Entonces, vamos a orar entonces con esa autoridad. Orar de esta manera, sentados con Cristo en los lugares celestiales, nos hará orar con autoridad. Así que esto apenas está poniéndose muy interesante
y muy importante. Quiero avanzar un poco más de la manera en que describe para terminar hablando de este descanso, porque el estar sentado consiste en descansar. Así que nos dice aquí la escritura y sigue diciéndonos cómo Él nos escogió. La razón por la cual dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual es porque Él nos escogió. Somos los destinatarios. El destino que tiene toda bendición con la cual Dios nos ha bendecido, el destino es nosotros, nuestra vida. Estamos destinados. Dios ha destinado su bendición a nosotros. Dios ha destinado y ha determinado que tú seas bendecido, y la razón es porque dice el verso 4 que Él nos escogió, según o de acuerdo a su elección. Dice que Dios nos escogió en Él. Y a partir de aquí tú puedes darte cuenta cómo constantemente nos habla de que la vida espiritual se debe de disfrutar en Cristo. Aquí comienza diciendo que nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Es en Cristo. Si tú vives tu vida en Cristo, entonces estarás viviendo como alguien favorecido o favorito de Dios. Aquí nos está diciendo que somos favoritos, somos sus favoritos. El pueblo de Israel en este momento no es su escogido. Nosotros somos en este tiempo sus favoritos y somos sus escogidos porque es a través de nosotros y no de los judíos que Él se está manifestando al mundo. El plan original de Dios era manifestarse a través de una nación, la nación de Israel, pero como ellos no creyeron y rechazaron al Mesías, somos ahora la iglesia, nosotros quienes estamos manifestando la grandeza de Dios. Así que dice que Él nos escogió en Él, en Cristo. Así que cuando una persona recibe a Jesús y nace de nuevo, entra en la elección de Dios y se convierte en el favorito de Dios. Tú puedes orar y decirle: gracias, Señor, porque me has hecho tu favorito. Gracias porque tú me has hecho tu favorito. O sea, me has hecho como a algunos les gustaría sentirlo. Nos ha hecho distintos, su elección especial, como sus consentidos, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Según nos escogió en Él, nos hizo sus consentidos. Dice, antes de la fundación del mundo. Esto es algo muy extraño, muy sorprendente. Pareciera como si Dios estuviera determinando quién se va a salvar y quién no se va a salvar, porque dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto se refiere a lo que se le llama el preconocimiento de Dios. Dios sabe quién antes de la fundación del mundo se va a salvar y quién finalmente no se va a salvar. Esto es muy dramático. A muchos no les gusta oír esto, pero es la verdad. Dios sabe quién finalmente se va a salvar y quién finalmente no se va a salvar. Y entonces, ¿cómo queda el plan de Dios? Como Él ya sabe quiénes se van a salvar de antemano, no porque Él diga quién se salva y quién no, porque esa es una decisión personal. Ya hemos visto que el Señor nos creó al hombre con la facultad de escoger libremente y cada persona en la tierra es responsable de la elección que va a tomar. Pero como el Señor ya sabe quiénes son los que van a creerle al Evangelio, Él ya sabe quiénes son sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. No porque lo haya determinado, sino solo porque Él ya sabe quiénes se van a salvar. Qué impresionante conocimiento de Dios. A esto se refiere que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, Él sabe todo. Así que nos dice y describe, por tanto, por qué Pablo comienza alabando: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición, porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para destinarnos a ser santos y sin mancha. Aquí podemos ver que cuando dice para que fuéramos santos y sin mancha, Él nos está destinando. La palabra santo, de la palabra griega agnos, significa separado o apartado. Entonces nos está diciendo que de entrada, al estar en Cristo, ya somos santos y sin mancha. Ser santos y sin mancha no depende de nuestro comportamiento, no depende de si no fallamos al Señor, que muchos creen que están haciendo lo posible para no fallar y para no pecar,
y creen que lo están haciendo posible y realmente no es así. Están dependiendo de su propia justicia. Así que aquí nos está diciendo que la justicia de Dios nos hace santos y sin mancha. Y al nacer de nuevo ya somos santos y sin mancha para Dios. Lo cual quiere decir que el pecado ya no tiene poder para romper nuestra relación con Dios ni interrumpir nuestra relación con Dios. El pecado no puede estar por encima de lo que ya hizo Cristo a nuestro favor. Por eso dice que hemos sido destinados a ser santos y sin mancha, lo cual quiere decir que desde que Dios nos perdonó y nacimos de nuevo para Él, ya somos santos y sin mancha. Y lo que en el camino hacemos o fallamos no determina si seguimos siendo santos o si ya tenemos mancha otra vez. No, en todo caso ya explicamos que en todo caso es por causa de nuestra conciencia que nos hace sentir culpables y del diablo que nos acusa, que dice primera de Juan 1:9 que es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados, como lo dice ahí. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nos está diciendo que entonces somos santos de tal manera que cada vez que nosotros fallamos y confesamos, Él nos va a perdonar. Y no quiere decir que dejamos de ser santos, quiere decir que solamente hemos sido perdonados porque estamos en esa condición. Nuestra condición ya no es de pecadores. Nuestra condición es que somos santos y sin mancha, y a eso nos ha destinado. Nos ha destinado para su propósito. Entonces tenemos que ver que estamos apartados y separados para sus planes y propósitos. Hemos sido separados para manifestar su grandeza. Y aún nuestros pecados personales no harán que este plan no se cumpla en nuestra vida, como ya explicamos. Así que nos está diciendo en amor. Dice que esto el Señor lo hizo en amor. Nos está describiendo en qué consiste sentarse. Consiste en entender que ya fuimos bendecidos, que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Estar sentados es vivir en el amor de Dios. Una persona que aprende a sentarse es alguien que vive en el amor de Dios, lo cual quiere decir que entiendes que Dios no te ama porque hoy no fallaste. Dios no te ama porque hoy no pecaste. Dios dice que siendo pecadores, que estando muertos en nuestros pecados y delitos, siendo pecadores, nos amó. ¿Cómo ahora va a dejar de amarnos porque fallamos? Él nos sigue amando y nunca dejará de amarnos, y por eso es que nos ha llamado a vivir bajo un nuevo pacto. La unión ahora, la unión que tenemos con el Padre no depende de que cumplamos con la ley. Esa unión depende de que nosotros estemos en Cristo. Al estar en Cristo somos unidos. Al estar en Cristo somos unidos permanentemente al Padre, y ni siquiera nuestros pecados pueden separarnos del amor de Dios. El peligro es que el pecado nos endurezca y nos haga apartarnos de la iglesia y finalmente de Dios. Miren qué importante, porque muchos cristianos piensan que el no congregarse y haberse alejado de la iglesia, piensan que eso no es importante, porque ellos creen haber nacido de nuevo y haber creído en Cristo. Pero ese es un proceso destructivo. Las personas que están lejos de Dios están también lejos de la iglesia. Así que ni siquiera es suficiente haber tenido a Cristo en algún momento de su vida, porque yo estoy en Cristo, pero la pregunta es si vivo en Cristo. Entonces vamos a encontrar que en el plan de Dios, después de haber nacido de nuevo y estar en Cristo, ahora es necesario vivir en Cristo. Y esa es una decisión que vamos a tomar cada día. Así como Adán y Eva fueron puestos delante del árbol de la vida y fueron creados con la facultad de elegir libremente y tomar de ese fruto o ir a comer de la ciencia del bien y del mal, es una decisión personal. Así que por esa razón aquí el secreto de la vida cristiana para sentarse, andar y estar firmes es ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo consiste en vivir en el principio de Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que al ser lleno del Espíritu Santo, activamos la vida espiritual, empoderamos la vida espiritual, empoderamos a Cristo en nuestra vida. No basta que yo tenga a Cristo. Si yo constantemente no soy lleno del Espíritu Santo y estoy viviendo en intimidad con Dios, no estoy viviendo mi vida en Cristo, o la estoy viviendo los domingos, o la estoy viviendo los martes por la noche un rato, pero el resto del tiempo yo no estoy activando la vida espiritual. Entonces, al ser llenos del Espíritu, voy a morir a la carne, voy a morir a mis pasiones y deseos. Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que al ser lleno del Espíritu Santo, se activa el poder espiritual. Entonces, mi naturaleza queda entonces en condición de muerte y por tanto no me va a poder gobernar. Si yo estoy muerto en Cristo, mi naturaleza pecaminosa no podrá gobernarme. Y aún así fallamos. Y aún así fallamos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ya entendimos que no nos separa del amor de Dios el fallar de a Dios. Sin embargo, sí necesito ser lleno del Espíritu Santo para vivir la vida en Cristo. Así que nos dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y aquí vemos la vida del yo y la vida en Cristo. La vida del yo, del ego y la vida en Cristo. ¿Qué elijo? El árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que bien me parece, lo que considero correcto, lo que considero justo, o el árbol de la vida donde Cristo es mi justicia. Si yo entiendo entonces ahora el principio, voy a sentarme. Porque alguien que se siente es alguien que está descansando. Entonces, podemos ver en la palabra que cuando Dios nos habla del descanso, nos está hablando de haber terminado el trabajo. Nos habla de haber terminado el trabajo. Por eso es que nos habla por eso el Señor Jesús está sentado a la diestra. ¿Por qué está sentado a la diestra? Porque el trabajo Él ya lo terminó. Él ya terminó el trabajo. Él ya no tiene que hacer nada más para salvar al hombre. Ya no tiene que hacer nada más para que seamos bendecidos. No tiene que hacer nada más para que seamos prosperados, sanados, para que no tiene que hacer nada más para que a través de nosotros se manifieste su poder. Él ya lo hizo. Entonces, fíjate, en esta concordancia, si nosotros buscamos la palabra para descanso o reposo, vamos a encontrar lo siguiente aquí en Génesis 2:2. Vamos a ver si lo pueden ver. Aquí en Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. ¿Qué significa sentarse? Significa descansar, disfrutar de una obra realizada. ¿Quiénes son los que tienen derecho a sentarse? Los que han terminado el trabajo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él está sentado porque terminó el trabajo. Él está ahora gobernando sobre la creación porque ya rescató a la creación, ya rescató al hombre. Ahora Él tiene el derecho legal para gobernar sobre toda la creación. Así que aquí nos está diciendo que en el día séptimo, Él reposó en el día séptimo de todo lo que hizo, lo cual quiere decir que Él descansó o reposó porque la obra estaba terminada. En el Nuevo Testamento, cuando nos habla de descanso o de reposo, la palabra griega es katizó, que significa sentarse, pero esta palabra también significa detenerse. Entonces, para Dios, sentarse es detenerse. ¿Por qué se detiene? Porque ya terminó su obra. Su obra está terminada. Detiene la obra porque la obra está terminada. Es así como ahorita las obras de 5 de febrero. ¿Cuándo se van a detener las obras? Una vez que hayan terminado estas obras, entonces se van a detener. Así que reposar o descansar significa detenerse. Pero también esta palabra katizó significa colocar o asentar. Entonces quiere decir que cuando Él nos hizo sentar, nos colocó en un lugar donde no estábamos. Nosotros estábamos siendo religiosos, tratando de no fallar y agradar a Dios, tratando de no cometer pecados y seguíamos pecando.
Entonces Él nos colocó en un lugar de descanso, en un trono con Cristo, porque su obra está terminada. Él nos ha colocado ahí y es un lugar del cual no debemos movernos. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Va a intentar que tú hagas algo. Cuando tú oras, cuando tú sirves a Dios, cuando tú tratas cuando tú quieres ser bendecido por Dios y estás viendo que no sucede nada, el diablo va a tratar de engañarte y te va a decir, no solamente se trata de que ores, haz algo. Y entonces si tú comienzas a hacer algo, ya Dios no podrá hacer nada. Si nosotros queremos defendernos, ya Dios no puede defendernos, porque hemos decidido tomar en nuestras manos defendernos a nosotros mismos. Si tomamos en nuestras manos proveer para nuestras necesidades, Dios no hará nada, o más bien todo lo que ya hizo para que vivamos con abundancia, no podrá bendecirnos porque nosotros queremos con nuestras manos conseguir lo que necesitamos. Entonces tenemos que aprender a vivir en este descanso, a vivir sentados, lo cual quiere decir que aun si estamos trabajando en un negocio, en un empleo, si estamos trabajando para el Señor en el ministerio, tenemos que hacerlo, pero sentados. Así que la vida cristiana consiste en estar sentados, comienza con estar sentados. Nosotros, muchos en un trasfondo de religiosidad, siempre pensaron que vivir en el evangelio era vivir haciendo algo para Dios. Y pensaron que una vez que hicieran algo para Dios o hicieran algo para salvarse, entonces podrían sentarse. Pero es al revés. En realidad hay que comenzar a sentarse para poder comenzar a andar. Una vez que yo estoy sentado, todo lo que yo haga ya no serán mis propias obras. Una vez que yo estoy descansando y disfrutando de lo que ya Cristo hizo para que yo sea sanado, para que yo sea prosperado, para que tenga abundancia, para que lo que yo hago para Dios en el ministerio, sirviendo al Señor, manifieste su grandeza y manifieste su poder, entonces lo que yo haga, simplemente lo que yo haga va a manifestar lo que Él ya hizo. Así que aquí dice, y acabó Dios, y acabó Dios en la recreación de todas las cosas. En el día séptimo, Él terminó el trabajo. Él terminó con el hombre en el día sexto. Por eso el 6 es el día del hombre, representa al hombre en la Biblia, porque fue el día sexto donde Dios hizo al hombre. Él preparó todo el escenario para que al momento de la creación del hombre, el hombre tuviera todo y pudiera disfrutar de un lugar increíble para vivir. Y al día siguiente, cuando se reportó con el Señor, resulta que ya era el séptimo día y Dios había terminado toda su obra que hizo. Luego dice el verso 3 de Génesis 2, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Qué nos está diciendo? Que el día séptimo es santo porque es un día en el cual el Señor había terminado toda su obra, había hecho todo en la creación, y por eso el día séptimo es un día santo para Dios, porque es un día donde Dios lo apartó, porque es un día en donde Dios todo terminó su obra, y es un día por eso especial donde Dios nos llama a disfrutar de todo lo que Él hizo. Por eso guardar el sábado, el Shabbat para los judíos, la ordenanza de Dios era que ya no hicieran ningún trabajo, sino que ese fuera un día para disfrutar. Ahora para nosotros, su iglesia, no guardamos el sábado porque el Shabbat, ya el Señor Jesús también lo cumplió. Y ahora nosotros nos reunimos no el sábado, sino en el domingo, porque el domingo fue el día de la resurrección y es el día 8, y por tanto el número 8 es el de los nuevos comienzos. Así que nosotros descansamos en el día 7 y en el 8, por tanto, estamos nosotros cuando nos reunimos y nos congregamos el domingo, estamos viviendo un nuevo comienzo. Por eso se siente una renovación cada vez que nos congregamos el día domingo, porque estamos celebrando que el Señor ya lo hizo todo y que nos ha llamado a disfrutar, a descansar y a comenzar a tener un nuevo comienzo cada semana, pero a partir de lo que ya se hizo. Así que tienes que aprender a sentarte, a descansar y a disfrutar de lo que ya se hizo y vivir como cuando nosotros nos subimos a un automóvil, en un coche. Tú te subes y lo que haces es sentarte. Y ahí sentado en el auto tú vas a cualquier lado, por lejos que estés, y tú llegas sentado.
Esa es la forma en que, digamos, opera la vida espiritual. Tenemos que sentarnos para poder avanzar, porque pensamos que tenemos que hacer algo para avanzar, pero en realidad solamente sentados, descansando en la obra de Cristo es que vamos a avanzar y vamos a llegar muy lejos. Hablando entonces de la importancia del descanso, cuando estamos describiendo aquí por qué razón este principio de estar sentado, en qué consiste, y como estamos viendo, es por cuanto el Señor nos ha predestinado, nos ha destinado desde antes de que Él creara todas las cosas, dice que para ser adoptados hijos suyos. Ese es el propósito y el plan de Dios. El propósito de Dios es ser adoptados hijos suyos. Por eso nosotros tenemos mucho más de lo que Adán tuvo. Hemos sido elevados a un nivel más alto del que estuvo Adán, porque ahora hemos sido adoptados ya hijos suyos. Tenemos la naturaleza de Dios. Adán tenía que participar de la naturaleza de Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esa razón, la cena del Señor representa el árbol de la vida, más bien el árbol de la vida, porque al nosotros tomar el pan y la copa, estamos alimentándonos de la obra de Cristo y estamos, por tanto, en un banquete cuando nosotros celebramos la cena del Señor. Por eso ahorita, cada domingo vamos a estar sirviendo la cena del Señor y estoy pidiendo que se sirva vino tinto, porque así es como se debe servir la cena. Y para los niños les vamos a ofrecer jugo de uva, si es que los papás prefieren que se les dé jugo de uva. Lo importante es el principio, entender el pan y la copa. Es el árbol de la vida, es alimentarse de Cristo, porque dice que Él nos amó, fue en amor, que fuimos predestinados, así que fuimos escogidos de acuerdo al afecto de su voluntad. Cuando habla del afecto, habla de que esto es lo que Él le complació. A Él le complació, por tanto, hacernos sus hijos, adoptarnos como hijos suyos. Y cuando Él habla de la adopción, Él está hablando no como en nuestra cultura, sino está hablando de acuerdo a la ley romana. Pablo era un ciudadano romano. En la ley romana, un hijo adoptivo o adoptado tenía todos los derechos de un hijo legítimo. No se hacía diferencia. Aquí en nuestra cultura a veces lo tomamos de broma y de burla, decirles que eres adoptado, ¿no? Tú eres el adoptado. Y cuando decimos eso, pensamos que estamos haciendo menos a un hijo que no nació de carne y sangre en la familia. Pero no, un hijo adoptivo o adoptado, de acuerdo a Dios, es alguien que tiene todos los derechos de un hijo legítimo. Y por tanto ha nacido en una nueva familia y es una persona nueva. Incluso las deudas eran abolidas. Si alguien era adoptado en la familia bajo la ley romana y tenía deudas, las deudas eran abolidas porque ella no pertenecía a su antigua familia endeudada, sino ahora pertenecía a una nueva familia que lo hacía libre de deudas. De la misma manera, esto tiene un significado espiritual. Nosotros fuimos rescatados de nuestra antigua familia, de nuestra naturaleza pecaminosa, pecadora, para ser parte de la familia de Dios y participantes de la naturaleza de Dios y de la familia de Dios. Así que esto nos da la posición de hijos. Nos dice entonces y describe en qué consiste estar sentado, que consistió en haber sido predestinado por el afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Y otra vez, al leer versículo por versículo, nos damos cuenta de la profundidad que tiene aquí el libro de los Efesios, porque aquí nos está hablando de también el destino, del propósito y el destino que Dios tiene al habernos escogido desde antes, al habernos escogido y hecho sus favoritos, sus consentidos, al habernos, por tanto, adoptado como hijos suyos. Dice que esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Imagínate tu vida para la alabanza de Dios, que tu vida va a alabar a Dios porque la creación va a decir, qué bárbaro, es increíble, qué impresionante, ¿no? Entonces, eso es lo que sucederá al ser tú destinado a la alabanza de Dios. Cuando habla aquí de la alabanza es que Dios será alabado al verte a ti, la creación y este mundo, al vernos a nosotros, Dios recibirá alabanza y seremos para alabanza de Dios y dirá, como dice el Salmo 121, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y dirán
Dirá el mundo, cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Es impresionante lo que Dios ha hecho con este. Mira, sin tener un título profesional, sin saber leer y escribir, sin ser guapo, sin ser de una familia importante, sin tener palanca, sin tener dinero, sin tener educación, sin tener nada, sin tener nada. Dios te ha engrandecido. Por eso Pablo decía, con razón él decía, todo lo que yo tengo como atributos lo tengo por basura. En realidad, en el original es por estiércol. Así decía Pablo, despreciando todo aquello que podía ser bueno en él y digno de un mérito. Él decía, esto es basura, esto apesta. A mí lo único que me importa es lo que Cristo ha hecho en mi vida para engrandecerme, porque esto será para la alabanza de Dios. Mi vida será para su alabanza. Dice aquí la alabanza, dice de la gloria de su gracia. Está hablando de la gracia. Y dirá que la gracia de Dios recibirá alabanza a través de nosotros. En la gracia hay una gloria. La gracia por la cual Cristo nos salvó, fuimos perdonados, fuimos hechos justos. Eso es glorioso para Dios, es grandioso para Dios. Y dice que en la gracia nos hizo aceptos una vez más, aceptos en el amado. Como ya comentamos, acepto como favorito, como consentido. A eso se refiere la palabra acepto o aceptado. También de la palabra griega charis. Así que somos aceptos, favoritos, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora nos explica que todo esto ha sido posible por el sacrificio de Jesús. Nos está describiendo en qué consiste estar sentado, y es en darnos cuenta que en nosotros no hay justicia propia, no hay mérito personal alguno, no es nuestra santidad, y es que otros no son santos, y yo sí soy santo, sino está diciendo aquí claramente que fuimos redimidos por su sangre. Dice aquí entonces, en quien tenemos, en Cristo yo tengo. Si yo estoy en Cristo, ahí yo tengo algo. Tengo la justicia de Dios. He sido rescatado. Se pagó por mi vida. Se compró mi vida con la sangre de Jesús para que yo fuera rescatado. Rescatado de este mundo, de mi naturaleza pecadora, para ser ahora dueño Cristo de mi vida. Dice, por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice, otra vez, según las riquezas de su gracia, es por gracia que tenemos el perdón de pecados. Es por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces nos está diciendo que es por causa del sacrificio de Jesús que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que por eso Él nos escogió para ser santos y sin mancha, separados para su grandeza, separados para su alabanza de su gracia, escogidos y siendo consentidos y favoritos para que a través de nosotros se manifieste quién es Dios y por tanto su grandeza. Y ahora nos dice que es por causa de la sangre de Cristo. Y luego dice el verso 8 cuando habla del perdón de los pecados y nos está llevando a la justicia de Dios, de la cual yo estoy hablando. Y nos dice que hizo sobreabundar para con nosotros, dice. Está hablando de la gracia que hizo sobreabundar. En Romanos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entre más grande y más grave sea el pecado, mayor será la gracia. La sangre de Cristo está por encima de todo pecado y a través de la sangre de Jesús cualquier pecado es perdonado. Así que dice en toda sabiduría e inteligencia. Y ahora aquí nos está hablando de cómo Él también nos ha hecho sobreabundar en la gracia de un entendimiento, de entender la gracia. Nos ha enriquecido de entender la gracia que también es de una riqueza inmensa. Entonces, aquí vamos a entrar en el tema de cómo lo que necesitamos entonces es un entendimiento espiritual. Si dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, entonces, ¿cómo va a suceder que yo voy a hacer que mi vida manifieste su grandeza, su gloria, que mi vida manifieste sanidad, salud, abundancia, que mi vida manifieste su poder sobrenatural, que a través de mí se manifieste la luz de Dios en medio de la oscuridad, que a través de mi vida se manifieste la sal de Dios para sanar la tierra?
¿De qué manera? ¿Qué se necesita entonces? Si ya Dios nos bendijo, ya lo hizo todo, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Por eso leíamos entonces la importancia que tiene. Dice aquí Pablo, cómo él está orando en el capítulo 1 a partir del verso 15, al oír de la fe, dice, de los creyentes en Éfeso, dice, y de su amor para con todos, al oír de la fe y del amor, dice, yo no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles cada vez que oro para que el Espíritu les dé, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, dice, espíritu de sabiduría y revelación. Entonces aquí está la clave. Necesitamos entonces, dice, espíritu de sabiduría y de revelación, un entendimiento, por tanto, de todas estas riquezas de su gracia, que conozcamos más a Dios y al conocerle a Dios podamos ver la grandeza. Un ejemplo de esto es nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos la revelación del Padre, de Jesucristo como nuestro Salvador, cuando recibimos esta revelación, nuestros ojos fueron abiertos. Siempre habíamos oído hablar de Jesucristo, vimos películas de Jesús, siempre oímos que a través del sacrificio de Jesús Él perdonó nuestros pecados. Incluso creíamos haber sido perdonados de nuestros pecados, pero fue hasta que Él nos reveló el Padre a Jesús, nos dio espíritu de sabiduría y de revelación, que entendimos que Jesús era nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir? Entendimos que Él, al morir en la cruz, hizo que fuéramos perdonados, que Dios no nos perdonó porque no habíamos fallado, sino al revés, Dios nos perdonó a pesar de todo lo que habíamos fallado. Nos dimos cuenta que éramos pecadores, nos dimos cuenta que pecamos porque éramos pecadores, no que pecamos porque no que éramos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, porque un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, cuando vimos entonces que Jesús era nuestro Salvador, entendimos que a través de ese sacrificio fuimos juzgados y nuestros pecados ya fueron juzgados, todos nuestros pecados ya fueron juzgados y entendimos que Él ya nos había perdonado. Entonces, al recibir ese entendimiento espiritual, pudimos decirle, gracias Señor, yo recibo este regalo que tú me das. Y así como recibimos la salvación, el perdón de pecados, así recibiremos también sanidad, abundancia y todo lo que necesitamos para toda la respuesta que necesitamos de Dios para avanzar en este mundo. Así que por eso nos habla aquí el apóstol Pablo y nos describe la importancia de tener espíritu de sabiduría y revelación. Y por eso nos habla en el verso 11 de cómo nosotros tuvimos herencia, cómo hemos recibido una herencia. Y cómo nosotros, al ser alumbrados en nuestro entendimiento, podremos identificar una herencia de salvación. Y la palabra salvación, sotería, soterión, significa bienestar total. La palabra salvación significa perdón, sanidad, abundancia, liberación, rescate, salida, bienestar total. Es el shalom de Dios. Así que lo que requerimos es entendimiento, que podamos darnos cuenta que en Cristo Jesús tenemos herencia, que por lo que ella hizo tengo herencia, que por cuanto yo soy justo y soy destinado a ser santo y separado de Él para manifestar su gracia, tengo una herencia. Y que, ¿cómo puedo saber que tengo derecho a esa herencia? Todavía hay una evidencia más que el Señor quiere que tú tengas para tener fe y tomar tu herencia total. Y es cuando nos habla de las arras del Espíritu Santo. La palabra en el griego arras se refiere a un anticipo que da garantía para recibir todo. Entonces, recibir las arras significa que Dios me va a dar todo. Entonces, aquí la tradición en las bodas de recibir arras sería que en vez de dar monedas simbólicas, el novio debería de darle a la novia pues un cheque de anticipo, no sé, unos 1,000 varos, unos 5,000 varos, sería unas arras que anticiparían que tú como esposo vas a tener cuidado del bienestar de tu esposa. Entonces aquí el Señor dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, que si ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos el anticipo de que vamos a poder poseer toda la herencia,
Porque tener al Espíritu Santo significa tener la capacidad de entender, de ser alumbrados en nuestro entendimiento y tener la capacidad de vivir como hijos amados. Y si tengo al Espíritu, entonces soy santo y sin mancha, soy digno y soy justo. Si tengo el Espíritu Santo, soy hijo de Dios y por tanto heredero de Dios. Por eso dice aquí que la garantía para que tú puedas tomar toda tu herencia y disfrutar toda tu herencia es tener primero al Espíritu Santo. Entonces eso sucede al nacer de nuevo. Al nacer de nuevo nacemos del Espíritu. Y luego cuando somos llenos del Espíritu activamos la vida del Espíritu. Pero al nacer de nuevo nacemos del Espíritu y nacemos como hijos amados y por tanto con derecho legal para recibir todo lo que Dios nos ha dado y nos pertenece. Por esa razón, cuando tú oras, lo que tú estás haciendo es reclamar tu herencia. Orar significa entonces reclamar nuestra herencia. Orar significa usar la fe para tomar lo que me pertenece. Y entonces yo lo hago, pero sentado. Yo oro sentado, porque hay quienes oran andando, esforzándose. Creen que tienen que hacer algo aun cuando oran para que Dios los oiga. Entonces no es estar repitiendo y repitiendo si se hace con afán y con incredulidad. ¿Es posible orar con incredulidad? Así es. Podemos estar orando con incredulidad, no con fe. Por eso yo les he enseñado el principio de derramar tu corazón en la presencia del Señor. ¿Qué significa derramar tu corazón? Que tú primero puedes orar, pero es una oración en privado, en tu lugar secreto, donde tú le dices a Dios lo mal que te sientes, lo agobiado que te sientes, lo triste que te sientes, lo mal que te sientes. Ahí tú derramas tu alma. Pero eso es para tener un momento de consolación. No es así como vamos a orar y a recibir de Dios. Una persona que está angustiada, llena de temor, no puede recibir de Dios. Tus manos están cerradas. Porque una persona que tiene temor, en realidad no está creyendo que Dios le ha dado algo. Tiene temor porque precisamente teme por su vida. ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a beber? ¿Y cómo voy a resolver mi situación económica? Y entonces están afanados en el trabajo, en el negocio, viviendo con temor. Entonces, el amor echa fuera el temor, dice Primera de Juan, capítulo 5. Entonces, una persona que está orando con angustia, con temor, con afán, pues no puede recibir, porque no está confiando en que el Señor está respondiendo a su necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos, por tanto, aprender a orar sentados en los lugares celestiales, en el reposo, en el descanso. Está hecho. Por eso esta semana yo quiero invitarte para que tú te actives orando, pero en ese descanso de la protección sobrenatural de Dios, orando por este tiempo de la lluvia tardía, en un descanso. El Señor va a hacer llover sobre tu familia, Él va a hacer llover sobre tu milpita y Él va a venir personalmente. Su presencia se va a manifestar. Así que todo por lo cual tú has orado, por tu familia, las personas a las que tú amas, tus familiares que están lejos de Dios, que han dejado de congregarse, aunque sean cristianos, pero están lejos de Dios, ¿verdad? Si tú ahora comienzas a orar en este descanso, vas a empezar a recibir. Así que esa va a ser la meta de esta semana, orar en este descanso, no en temor, no en ansiedad, sino vamos a orar descansando. Por eso es que tú le puedes pedir al Señor que te bendiga con espíritu de sabiduría y revelación. Eso sí, tú puedes estar constantemente, porque eso es como prender la luz, como cuando enciendes la luz. ¿Qué pasa cuando pides espíritu de sabiduría? Porque como nosotros, nuestra condición humana, todavía estamos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, en el árbol malo, cada día nos levantamos como árbol malo. Entonces, al entrar en intimidad con Dios, nos transformamos en un árbol bueno. Siendo lleno del Espíritu, ahora yo soy activado para dar buen fruto. Entonces, es de esa forma como nosotros vamos a poder, al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a morir a la carne que nos quiere gobernar, el temor, la ansiedad, el afán, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Y vamos a ser libres para ahora vivir en el Espíritu. Entonces,
En esto consiste entonces estar sentado en este descanso del Señor, y cuando le pedimos que Él nos alumbre, entonces activamos la vida espiritual y Él nos estará haciendo conocerle más. Por eso también, al hacer nuestro estudio de la palabra a través de nuestros cursos, nosotros vamos a recibir un entendimiento de Jesús. Cada vez le vamos a conocer más, y entre más le conozcamos como nuestro sanador, más vamos a ser sanados. Entre más le conozcamos como nuestro proveedor, vamos a recibir respuesta a nuestra necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, espíritu de sabiduría y revelación para conocerle a Él, para que Él nos haga ver la enorme riqueza que Él nos ha dado como herencia. Es lo que dice. Y en tercer lugar, al orar por espíritu de sabiduría y revelación, vamos a entender, dice, la supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo resucitándole de los muertos. Ese es la inmensidad del poder de Dios. El poder